Quiero dejar a mi hermano Malespín, que él nos trae ya la última enseñanza de este tema de tiempos finales. Así que ponga mucha atención, amén. Invitamos a los que nos ven en las redes sociales, miércoles 7 de la noche, domingo 10 de la mañana en el kiosco del Parque número 1, los viernes, noche de oración 7 de la noche, Casa N22, hermano Malespín. Y bendiciones para ustedes, hermanos. Estaba bueno esto, ¿eh? Bien, hermanos, creo que la hemos pasado bien estos días. Dios es bueno con nosotros porque imagínese que usted sepa el futuro. No necesita ser Donald Casco ni esa gente ni esas cosas, ¿verdad? Por eso el apóstol Pedro dijo, la palabra profética más segura. Lo que está escrito en la Biblia se cumplirá. Vamos a continuar. Hoy vamos a hablar del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es el gobierno que establecerá el anticristo después de la matanza que va a hacer él aquí en la tierra. Recordamos que la primera parte, la conferencia anterior, hacía referencia al nacimiento de Jesús y un relato en pocos versículos sobre la vida de Jesús hasta que fue llevado al trono. Pero ahora continuamos con la misma referencia, solo que, bueno, esa vez llegamos al capítulo 12:5. Hoy vamos a seguir en el 6. Y aquí se va a hacer referencia a la gran guerra en el cielo y la guerra en la tierra, que Dios estableció, que corresponde a la constelación de Virgo, ¿verdad? Los que vinieron a pasar, recuerden que estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Ok. La mujer vestida del sol se refiere a la constelación Betulá, Virgo, que significa virgen. Pero sobre la tierra, en ese momento, hasta el versículo 5, tuvo un cumplimiento profético que fue sobre Miriam, a la mujer que usted conoce como María. María no es un nombre judío. Parto y la angustia del alumbramiento. Pero el versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto. Esto tiene un cumplimiento profético ya no en la madre del Señor, sino un cumplimiento en Israel, sobre Israel. Miriam es parte de Israel. Entonces, la señal en el cielo no solo hace referencia a la madre del Señor, sino que a otra mujer, Israel, que huirá al desierto, que tiene un lugar preparado por 1260 días. No se olvide de esto y atesore en su corazón. Usted es Israel. Cuando hablamos de Israel, no nos referimos a la nación en sí. La nación en sí es el reloj profético. Pero Israel es la novia o la esposa del Cordero. Si usted no acepta esto, entonces usted no es parte de este reino. Dile que está a tu lado, yo sé que tú eres parte de esto. Entonces, dice 12:7 al 11. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satán, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta batalla va a suceder, aún no ha sucedido. Decíamos, y quizá esto que le voy a repetir, usted lo recibió como una noticia extraña, pero Satán, el adversario, el acusador,
el enemigo de los hijos de Dios tiene un lugar en el cielo. Acuérdese que usted tiene un abogado. Y el juez supremo, el Dios del universo, es el juez de la humanidad. Si hay alguien que a usted lo acusa y tiene un defensor, entonces, ¿qué cosa es el cielo? Es un tribunal. Ok. Entonces, esta batalla será entre Miguel, sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. El dragón ya sabe que es Satán. Según Tesalonicenses 2, él tratará de aferrarse a su posición de autoridad como el acusador que eres. ¿Qué es lo que pasó? Cuando él se reveló en el cielo, él ya tenía una autoridad. Y Dios no lo despoja, porque Dios no te quita lo que te da. Uno es el que lo pierde. ¿Está conmigo? Entonces, él va a ser echado de en medio. Acuérdese que la palabra mesos, que es la que ocupa el apóstol Juan en Apocalipsis, significa, mesos significa en el texto griego, en medio del trono. Entonces, en ese lugar es donde la serpiente antigua acusa todos los días a usted y a mí cuando pensamos cosas raras, aunque no creo, porque él no puede ver nuestros pensamientos. Él actúa cuando nosotros actuamos de una manera incorrecta. Entonces, la profecía nos anticipa que cuando esto suceda en el cielo, él va a ser echado de allá. Inmediatamente él tomará posesión del destructor, que es el anticristo. Pero en ese momento existirá un pueblo que ha sido revestido de poder y autoridad, que preferirá morir asesinado antes de ceder a las tentaciones y a los ataques del adversario. Estos hombres, estas mujeres, en ese tiempo, no sé si seremos nosotros también, vamos a ser fieles a esa causa. Dios nos ayude. Hermano, quizás usted ya lo está sintiendo, pero llegará un momento, o haya un momento, en que usted y yo tenemos que tomar decisiones drásticas, decisiones riesgosas para predicar el evangelio. Una de las razones que nosotros tenemos que expresar la palabra de Dios es, primero, que la casa, que nuestra iglesia despierte del letargo espiritual. No podemos negar que muchos estamos dormidos, muchos estamos en el confort de una silla cómoda, muchos estamos acomodados en venir 3 veces a la reunión y nos basta. Hermano, tenemos que despertar, porque la lealtad en el cuartel, en este cuartel usted se entrena. Nosotros aprendemos, nos entrenamos, nos instruimos de la palabra de Dios, pero es afuera, en la batalla, en la apología, en la defensa de la fe, es donde se prueba que si en realidad nosotros somos fieles. Es fácil decir, yo soy un hombre fiel, soy una mujer fiel, cuando la prueba no ha llegado a tu vida. Es fácil alabar y pegar brincos y decir, yo te amo, Señor, cuando todo está bien. Cuando hay trabajo, cuando el estómago está lleno, cuando nuestros muchachos se portan bien, cuando todo está bien. Es sencillo, hasta nos convertimos en consejeros. Y cuando miramos a aquel que está un poco dolido, caído, y entonces decimos, yo creo que el hermano, el Espíritu me revela que está en pecado, y esas cosas, ¿no? Dile que está a tu lado, creo que no es contigo. Llegará un momento, hermanos, en que tenemos que preocuparnos. ¿Verdad que no? Llegará un momento en que tenemos que despreocuparnos. Que no tenemos ni molestarnos cuando la gente nos critique. Cuando la gente cuestione tu fe. No le dediques ni el más mínimo interés a eso. Si te portas mal, la gente habla. Si te portas bien, también la gente habla. Si te portas mal, dicen que eres un mal cristiano. Y si te portas bien, dicen que eres hipócrita. No se les entiende. Lo importante es, hermano, de tu llamado,
es que incluso la gente que te señala con maldad, tus detractores, alcancen la vida eterna. Esa es la razón por la cual nuestras predicaciones, nuestras enseñanzas, los inconversos dicen, son agresivos. Ninguna verdad es dulce. Es que sus hermanos predican y me dicen que yo me voy al infierno. Pues es cierto. ¿Qué quiere que le mienta? Que hacen como los falsos apóstoles que dicen, no, echa tanto en el alfolí y ya verás que Dios te libera de todo, ¿no? Al mejor estilo católico, ¿no? La indulgencia y todo eso. Tus prédicas, tus enseñanzas deben ser agresivas. Escucha bien, agresivas, no ofensivas. No tenemos ningún derecho de decirle borracho al borracho, o al ladrón ladrón, o al homosexual esto. Tenemos que decirle que Dios no le gusta eso, que esté en problemas con Dios. No le digas, hermano, es que usted es mi hermano por fe. Ese no es tu hermano. No le digas, Dios te ama. No es cierto. Dice la Biblia que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Dile la verdad a la gente. Esa es una predicación agresiva. No le sobes el pecado a la gente porque lo estás lastimando. Y en aquel día, ¿sabes qué? Nadie va a estar a tu lado. Frente a un trono de oro vas a estar solo. Yo voy a estar solo. Con un gran libro ahí, el libro de las memorias que menciona el profeta Malaquías, donde está escrito hasta el pensamiento más oculto que tenemos en nuestras vidas. No estamos jugando a la religión. La religión es la que va a llenar y está llenando, o va a llenar el infierno, el lago de fuego, incluso de creyentes. La religión es una senda oscura que históricamente ha llevado a la perdición a miles de creyentes en Jesús. El hombre inventó la religión para encontrar el camino al Padre, pero lo que han hecho es convertirse en candidatos a una vergüenza eterna. El camino ya lo conocemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El que quiera salvación tiene que doblarse de la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que dígale a la gente que a usted la censura. Dígale a la gente que la critican injustamente, que usted no tiene problemas con ellos por las decisiones que tomen. Que si no quieren creer, que no crean, que usted ya cumplió. Dígale que si se quiere volver budista o quiere ser de esos cristianos que hacen prácticas paganas, dígale que ese es su asunto, ese es su problema. Eso no es su problema, que usted ya cumplió. Dígale que eso es algo por lo cual él va a responder. Esa es una predicación agresiva, una predicación real, sincera. Es más, dígale, oye, si quieres te vuelve ateo, pues porque al fin y al cabo el ateísmo es una religión. Lo único que podemos decir es esto, y ese es el ejemplo que Juan nos está mostrando. Esa gente, no sé si va a ser usted y yo, no lo sabemos. En aquel tiempo, cuando a esa guerra en el cielo y el maligno caiga sobre la persona del destructor, va a haber una matanza, pero va a haber un pueblo fiel que va a estar dispuesto a ser decapitado antes que honrar a la bestia. Ese es un ejemplo para nosotros. Porque no tenemos que esperar ese momento para mostrar fidelidad. Esta gente no le va a interesar ser ni religiosa ni políticamente correctos. El nuevo orden mundial va a ser un gobierno político, religioso y militar con un gran poder económico. Pero a esta gente no le importará hazaña. Eso que va a pasar ese día es una situación sin retroceso. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Cuando él descienda, poseerá por completo al hombre de pecado, al hijo de perdición. Esto será la abominación desoladora, que será vista cuando ocurra esa guerra en el cielo y también en la tierra. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Otra vez aparece en los 3 años y medio. Esta mujer, Israel. ¿Cuántos son Israel aquí? Yo le aseguro que si el pregunto nuevo contestamos todos, ¿verdad? Tiene que atesorar eso. Esta mujer, Israel, está y estará bajo la protección del cielo durante 3 años y medio en ese momento. No es difícil imaginarse. Dice el desierto. Pero vea esto. No es difícil imaginarse que si huimos al desierto, ¿usted cree que esas bestias no lo van a encontrar? Los ejércitos del nuevo orden mundial. Opinan de que hay un lugar que Dios ha escogido para escondernos. Y este lugar existe. Sabdiel, por favor, ese lugar se llama Petra. Petra está en Jordania. Es una ciudad monstruosamente grande, tallada en piedra. Y la mayor parte de esa ciudad está enterrada. Es una obra arquitectónica súper que la construyeron los edomitas. Muchos estudiosos opinan eso, pero yo le voy a decir una opinión personal. Yo no creo que sea allí. ¿Sabe por qué? Con los drones, los rayos infrarrojos, el avance tecnológico, los aviones, ¿usted cree que no nos hallan? Nos van a hallar y nos van a amasar. Mire, provisión para estar sustentado. ¿A dónde? No lo sé. No me interesa. Si estás en el hueco de la mano de Dios, no hay ningún problema. 2, que será el mismo Jesús que nos guiará en ese día y que se proveerá para nosotros. 3, que nuestro Dios, el Todopoderoso, puede esconder a su pueblo a plena vista y la tierra se podrá tragar cualquier cosa que sea enviada en contra de sus santos. Se lo voy a demostrar ahora mismo. Y Acabe y la bruja, Jezabel, lo buscaron por 3 años y medio ese hombre. ¿Dónde estará imagínese usted cualquier cosa, ¿no? Lo que puede ser un impío, ¿no? ¿Dónde estará? Búsquenlo, que lo quiero muerto, porque los maldijo. Y estaba a la vuelta de la esquina. Dicen que son los cuervos, pero dice que los nómadas pasaban siempre dándole carne y pan al hombre. Tenía un gran río, el único río que no se secó, en Sarepta. Mientras Israel estaba pasando una sequía de 3 años y medio. Usted sabe cómo se dice esa ciudad, ese país. Nadie se bañaba. Animales muertos, gente muerta. Se lo estoy demostrando. Dios, dice la Escritura, nunca cambia. ¿Cómo lo va a hacer? No importa. Lo que nos importa es asegurarnos que yo voy a ser parte de ese grupo que va a ser escondido. Eso es lo que nos debe de ocupar. Bien, vamos a hablar de las 2 bestias. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Acuérdese que el mar no se refiere al mar como tal. En la Biblia el mar siempre simboliza a las naciones. La bestia va a salir de las naciones, una bestia que tiene 7 cabezas.
La porción nos habla de un nombre blasfemo. Mire, esto que voy a decir yo ahorita, yo le digo, es controversial. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es una maldición, una irreverencia, un sacrilegio, una ofensa o insulto. Dice que sobre sus cabezas había un nombre blasfemo. Hasta este momento, bueno, mire, un israelita, o sea, yo estoy dudando de esto que le voy a decir. Me interesa aclarárselo. Porque yo también podría creer de que el anticristo tiene que ser un judío. Porque anti en la Biblia no significa en contra, significa un impostor. Pero un judío, un israelita, puede ser lo peor que usted se imagine como nosotros. Pero un judío no es blasfemo. Ellos han llegado tanto a amar el nombre de Dios que cometieron el error de ocultarlo. Porque el nombre de Dios dice ellos que no puede ser blasfemado. Entonces, eso a mí me hace dudar con esto que les voy a detallar. Porque aquí, el candidato más probable de ser un nombre blasfemo es, esto usted ya lo ha escuchado, Allahu Akbar. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Allahu Akbar. ¿Nadie ha escuchado eso? Alá es grande. Ese es las consignas del mundo árabe y de los terroristas. Allahu Akbar significa Alá es el mejor, Alá es el más grande. ¿Acaso sobre sus insultos al nombre de Dios? Solo hay un Dios grande, solo hay un Dios bueno, solo hay un Dios clemente, solo hay un Dios misericordioso, solo hay un Dios todopoderoso. Los demás son dioses falsos. El nombre de Alá es un Dios ficticio, sacado de la luna, el cual fue inventado por los hombres. Así que esa parte debemos mejor que la historia camine. Pero hasta el momento es el candidato más probable, Alá. El versículo 2 del 13 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Escucha estos detalles. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón fue echado del cielo y surge la bestia. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Algunos estudiosos opinan que esta bestia es un líder mundial al que le dan un balazo en la cabeza y algo así como asesinar a un presidente y que luego vuelve a revivir. Pero escucha esto, la realidad es que ningún ser humano tiene 7 cabezas. Esto hace referencia a un gobierno, al gobierno de la bestia, y una de las cabezas de este gobierno no es un individuo, no es una persona. La cabeza herida de muerte es una de las ramas o manifestaciones de ese gobierno, la cual tiene una herida de muerte, pero que su herida será sanada y se va a maravillar toda la tierra en pos de esto, en pos de ella. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de la bestia, el gobierno que están tratando de establecer la élite ahora, es un gobierno híbrido. ¿Qué es híbrido? Un híbrido es el producto o resultado de la mezcla de 2 o más elementos de distinta naturaleza. Esto significa que la bestia dice que es semejante a un leopardo, a un león, a un oso y a un ser humano. Vea esto. En el folleto está, lo que voy a decir en pocas palabras está bien detallado, pero si lo digo, se nos va el tiempo. Quiero terminar esto. En el capítulo 7 del libro de Daniel, esto ya estaba escrito. Daniel habla de que tuvo una visión de 4 bestias.
y se refirió a Babilonia. Dice que la segunda era un oso y se refirió al imperio medo-persa. Dice que la tercera era un leopardo con alas y tenía 4 cabezas. Ese es el imperio griego con Alejandro Magno, y que después se dividió entre 4 generales, que eran Lisímaco, Seleuco, Casandro y Antípater. Cuando él muere, el reino de Alejandro se divide en 4. Entonces, pero el gobierno de la bestia dice que tiene la característica, dice que tiene eso. Voy a repetirlo. Dice que tiene, ¿dónde está? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Qué es lo que nos está revelando Juan? Juan seguro leía a Daniel también. Lo que nos está revelando es que la bestia, el gobierno de la bestia, es un gobierno que va a tener todas las características de esos gobiernos anteriores. El reino babilónico, rico, pero monstruosamente pagano. Es la cuna del paganismo. El gobierno persa, atroz, inmenso. El gobierno de Alejandro, dominante, imponiendo en las culturas. Un poco más sano, pero inmenso, poderoso, muy sabio. Alejandro no era un guerrero, no, era un hombre muy sabio, era un joven que murió de 30 y pico de años. Pero falta una bestia. Entonces, el gobierno del nuevo orden mundial, el gobierno que va a establecer el anticristo, va a tener esas cualidades. Va a ser pagano y muy rico. Va a ser atroz y va a tener un dominio completo. El primer globalizador. Usted oye hablar de la globalización, ¿verdad? La globalización del mundo, ¿no? El primer globalizador fue Alejandro. Alejandro impuso la cultura en todos los territorios conquistados. Dicen sus biógrafos que llegó un momento en que el hombre se soltó en llanto porque ya no había dónde conquistar. Era veloz como un leopardo. Bueno. Entonces, ya Daniel estaba hablando de todo esto. Claramente podemos ver, miren lo que dice el versículo 7 del capítulo 7 de Daniel. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Podemos ver que la manifestación de esta bestia, de la que habla el libro de Apocalipsis, es la misma de la que habla la profecía de Daniel. Y es nada menos que el imperio que vino después de Grecia, el imperio romano. Las huellas del imperio romano se fusionan en las 7 cabezas de esa bestia. Mire, aquí tenemos un detalle importante, se lo voy a leer. El imperio romano ocupó cuando el imperio romano conquistó gran parte de la tierra, ocupó estas naciones. Esto lo va a despertar mucho a usted. Irak, Siria, Líbano, Jordania, Turquía, Grecia, Egipto, Arabia y varios países del Medio Oriente. No es casualidad que ahora mismo estos países están bajo el control completo de los musulmanes, del mundo islámico. Entonces, dice que la bestia va a tener una herida de muerte, pero que va a ser sanada. Eso significa, hermanos, que el imperio romano, esa bestia que persiguió a nuestros hermanos, los asesinó, los echaba a los leones y todo eso, va a tener un avivamiento.
En su tiempo dominaba todos esos territorios. Pero ahora, como decíamos, esos territorios están dominados por el mundo islámico, que como bien sabemos, se han apoderado de casi toda Europa. Mire cómo está trabajando esta gente. ¿Cuántos recuerdan al coronel Muammar el-Gaddafi? ¿Cuántos lo recuerdan? Hermano, usted tiene que leer noticias. Muammar Gaddafi era el presidente de Libia, que lo invadieron y lo asesinaron y eso. Pero el 30 de agosto del año 2010, estando de visita en Italia, Muammar Abu Minyar Gaddafi, más conocido como coronel Muammar el-Gaddafi, que en ese entonces era el gobernante de Libia, dijo lo siguiente: oiga, en el 2010, el Islam debería convertirse en la religión de toda Europa. No tendremos que tomar a Europa por la fuerza, no tendremos que tomar a Europa por la fuerza. En unas cuantas décadas vamos a sobrepoblar, vamos a adueñarnos de Europa. El primer paso para la islamización de Europa será la entrada de Turquía en la Unión Europea. Turquía entró en la Unión Europea el 3 de octubre del 2005, 5 años antes. Lo que dijo Gaddafi fue como una profecía. Desde hace algunos años ya se está cumpliendo eso al pie de la letra. Solo veamos lo que está ocurriendo en esos países. Mire, Francia, Alemania, Grecia, con el propósito de que el islamismo no afecte a las generaciones venideras, no están teniendo hijos. ¿Cuántos saben que España, por ejemplo, está lleno de viejitos? Casi no hay niños. La gente que se va a trabajar allá llega a cuidar ancianos. Sí, que vengan aquí, le ponemos 5 chavalos de una sola vez, ¿verdad? Sí, no, de verdad. O sea, no están teniendo hijos porque no quieren que caigan en manos del Islam. Ahora, Apocalipsis 13, 4 al 8 dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 veces. Otra vez, la gran tribulación. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vea esto. Lo que nos está revelando la porción del Apocalipsis, que son casi 1000 años posteriores a que fue escrito el libro de Daniel, a esta bestia se le van a dar autoridad por 3 años y medio. Se le dará autoridad y blasfemará contra Dios. Recordemos que la frase Allahu Akbar, Dios es grande, es un insulto, insulta al santo nombre de Dios. No hay otro Dios como él. Dice que los habitantes de la tierra, que no son parte de nuestro reino, oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Voy a hacer una recopilación para terminar. La persecución es un hecho. Por mucho que oremos, por mucho que ayunemos, Dios no va a cambiar nada. Yo me he hecho preguntas de carácter personal, preguntas muy atrevidas a veces. ¿Qué haría yo
como siervo de Dios, si me tocara el momento en que tengo que decidir, porque va a haber persecución. ¿Y sabe qué es lo que hago? Mejor guardo silencio. ¿Sabe por qué? Por mucho que nosotros digamos, bueno, yo predico y hago esto, hermano, ¿sabe qué? Somos humanos. A exigirle algo a alguien que ni nosotros sabemos cómo vamos a actuar. Tenemos que ser honestos. Pero sí yo sé algo. Que cuando nuestros hermanos de la iglesia primitiva eran lanzados al centro del Coliseo y les soltaban leones que los tenían sin comer como una semana, ¿sabe qué hacían? Dice que se abrazaban y comenzaban a cantar alabanzas. El apóstol Pablo, o sea, esto que estoy diciendo es como reflexivo, ¿no? El apóstol Pablo escribió una carta que la primera vez que yo la leí esa carta, esa parte, yo sentí que mis ojos se mojaron porque yo, cuánta valentía este hombre. Decirle a uno de sus discípulos más aventajados, a Timoteo, le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Yo ya estoy para ser sacrificado. Un buen nicaragüense sería, ¿sabes qué? Un día de estos me matan, ¿oíste? He ganado la batalla, he alcanzado la fe. Estoy confiando en que voy a tomar la corona que se me ha prometido. Entonces uno se pregunta, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron ellos decirle no a un Pedro que está siendo amenazado por sus propios hermanos judíos iracundos con armas? No, está hablando ese hombre aquí, no lo olvides hasta eso. Yo no voy a obedecer a los hombres, sino a Dios. Y pidió gusto. No, a mí no me crucifiques así. Dame vuelta porque no soy digno de morir como murió mi maestro. Entonces, ¿cómo lo lograron? Y solo encontrar una respuesta. Ellos no lo lograron. Dios lo logró con ellos. Dios lo logró con ellos. Pero, ¿por qué Dios hizo eso con ellos? Porque ellos estaban claros. Tenían unas plenas convicciones, certezas plenas y convicciones profundas de que la muerte no es el último lugar de nosotros. La muerte es una puerta para reinar para siempre. Para siempre. Sigamos adelante. Sinceramente le digo, pastor, faltó uno. Nos faltó la marca de la bestia. Ese me encantó, fíjese. Pero bueno, terminamos hoy, creo, ¿no? Ahí terminamos toda la serie, pero mire que tengo que correr, ¿verdad? Porque la información, fíjate que ese folleto tiene 8 páginas. ¿Cuándo? Imagínense. Pero quiero dejarles que decidimos ser fieles a Dios e irnos de frente contra el nuevo orden mundial. No vamos a provocar a nadie. No vamos a ir ahí haciendo alardes de que Dios me guarda y que por eso voy a hacer estas cosas. No. El sabio mira el mal y se aleja. Va a llegar un momento en que cuando nosotros no seamos políticamente correctos con el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, quizás vamos a ver más adelante, ¿no? A ver qué dice el pastor. ¿Usted iba al súper? ¿Ya vio cómo lo hacen? ¡Pip!
Nada se compra sin eso. Aunque vaya al mercado, tienen el código de barras. El código, le estoy dando un anticipo. El código de barras tiene una particularidad. Todas las barras son importantes, pero hay 3 que son más importantes. La primera, la de en medio y la última. Ellas tienen un valor de 6 y la computadora lo sabe. Cuando ella lee todo el 666, entonces todo está en orden. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo no voy a poder comprar ni vender si tengo el dinero? Pues ese es el asunto. El dinero va a desaparecer. Entonces, para poder ir a comprar, vamos a tener que poner ese sello nosotros también. En la frente y en la mano. Entonces, si alguien no lo quiere hacer, es sencillo. Está desconectado del sistema y son capaces hasta de bombardear nuestras propias casas, destruirnos, hacernos daño, matarnos de hambre, porque no vamos a estar de acuerdo con el nuevo orden mundial. Entonces, quiero dejarles esa reflexión de nuestros hermanos de la iglesia primitiva. ¿Cómo lo hicieron? Fue Dios quien lo hizo con ellos. Shalom, shalom para todos. Dígale al que está al lado, Dios es bueno, dígale. Bendecimos a los que nos vieron y los invitamos que nos acompañen un día. Estamos los miércoles 7 de la noche, Casa N22. Viernes 7 de la noche estamos orando, trae tu petición al altar. Domingo 10 de la mañana estamos en el kiosco del parque número 1. Ven este miércoles que viene. Bendiciones a todos. Dios ha sido bueno, amén. Interesante el tema.